Buenos días, mi nombre es Leomari León y junto a mi compañera Yosmarly Montiel les vamos a hablar un poco acerca de los ácidos nucleicos, concepto, estructura, características, función, análisis de su integridad y cantidad. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros, denominados nucleótidos. Estos contienen hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, carbono y fósforo. Se conforman por un ácido fosfórico, una pentosa, ya sea ribosa o desoxirribosa, y una base nitrogenada, siendo estas adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. Una pentosa beta de ribofuranosa o beta de desoxirribofuranosa más una base nitrogenada conforman un nucleósido. Estos establecen un enlace nitrógeno glucosídico en el carbono 1' de la pentosa y el nitrógeno 1 de la base nitrogenada, si esta es pirimidínica, o en el nitrógeno 9 si es púrica. Se nombran añadiendo la terminación osina al nombre de la base púrica y la terminación idina en el caso de las pirimidínicas, siendo estas adenosina, guanosina, citidina, uridina y timidina. Si la pentosa es desoxirribosa, se antepone el prefijo desoxi, es decir, desoxiadenosina, desoxiguanosina, desoxicitidina, desoxitimidina. Un nucleósido más un ácido fosfórico forman un nucleótido. En la formación de un nucleótido, la base nitrogenada se une al carbono 1' de la pentosa mediante un enlace nitrógeno glucosídico, mientras el grupo fosfato se une al carbono 5 de la pentosa mediante un enlace éster. Estos pueden tener 1, 2 o 3 fosfatos, denominándose respectivamente mono, di o trifosfato. Estos ácidos se unen entre sí a través del radical fosfato situado en el carbono 5' de un nucleótido y en el radical hidroxilo del carbono 3' de otro nucleótido. La unión se realiza mediante enlace fosfodiéster. Existen dos tipos, ADN y ARN. Así también existen dos grupos principales de bases nitrogenadas, purinas y pirimidinas. Pirimidina. Son anillos aromáticos heterocíclicos con 6 miembros y 2 átomos de nitrógeno. Sus átomos son enumerados siguiendo el sentido de las agujas del reloj. A estas pertenecen la timina, citosina y uracilo. Purina. Su anillo consiste en un sistema de 2 anillos, uno similar estructuralmente al anillo de las pirimidinas y otro similar al imidazol. Estos 9 átomos están fusionados en un solo anillo plano y con algunos dobles enlaces conjugados. A estas pertenecen la adenina y guanina. Es importante recordar que un anillo aromático es una molécula cuyos electrones de los enlaces tienen libre circulación dentro de la estructura cíclica. La naturaleza aromática de este sistema de anillos les otorga la capacidad de experimentar un fenómeno llamado tautomería cetoenólica. Las purinas y pirimidinas existen en pares tautoméricos. Los tautómeros ceto son predominantes a pH neutro para las bases uracilo, timina y guanina. La formenol para la citosina en pH neutros. Este aspecto es fundamental para la formación de puentes de hidrógeno entre las bases. Una de las bases más importantes de los ácidos nucleicos es la guanina, denominada 2-amino-6-hidroxipurina. Es un anillo heterocíclico, plano y con algunos enlaces dobles conjugados de purina, que consiste en un sistema de 2 anillos unidos. Es una sustancia polar, insoluble en agua, pero soluble en soluciones concentradas de ácidos o bases fuertes. La propiedad de absorber luz a 260 nanómetros del ADN se debe, en parte, a la estructura química de la guanina. Esta base en el ADN forma 3 enlaces de hidrógeno. El grupo carbonilo C6 es un aceptador de enlace de hidrógeno. El grupo nitrógeno 1 y el grupo amino
de carbono 2 son donadores de enlace de hidrógeno. Siempre se empareja con la citosina mediante 3 puentes de hidrógeno en el ADN. Adenina, denominada 6-aminopurina. Es un doble anillo heterocíclico plano con dobles enlaces conjugados. Tiene una solubilidad relativa de 0,10 gramos por mililitro a 25 grados centígrados en soluciones acuosas ácidas y básicas. Para construir los ácidos nucleicos, en primer lugar, el átomo de nitrógeno 9 de la adenina forma un enlace glucosídico con el carbono 1' de la ribosa, en el caso del ARN, o de la 2' desoxirribosa en el ADN. De esta manera forma nucleósido adenosina, siendo este fundamental en la obtención de energía celular. En segundo lugar, el grupo oxidrilo del carbono 5' del azúcar ribosa o 2' desoxirribosa de la adenosina forma un enlace éster con un grupo fosfato. En las células vivas, dependiendo del número de grupos fosfatos presentes, pueden ser adenosin 5' difosfato, mejor conocido por sus siglas ADP, y adenosin 5' trifosfato, conocido como ATP. Los equivalentes que poseen 2' desoxirribosa también existen, por ejemplo, desoxiadenosin 5' monofosfato. Citosina, denominada 4-amino-2-hidroxipirimidina. Es un anillo heterocíclico aromático y planar. Es una base nitrogenada de tipo pirimidina que sirve para la biosíntesis de citidin 5' monofosfato y de desoxitidin 5' monofosfato. En los seres vivos no se encuentra de forma libre, sino que comúnmente forma ribonucleótidos o desoxirribonucleótidos. El carbono 2 de la ribosa tiene un grupo oxidrilo en los ribonucleicos y un átomo de hidrógeno en los desoxirribonucleicos. Dependiendo del número de grupos fosfatos presentes, existe citidin 5' difosfato y citidin 5' trifosfato. Timina, anillo heterocíclico derivado de la pirimidina. Un anillo bencénico con 2 átomos de carbono sustituidos por 2 átomos de nitrógeno. Está formada por 2 grupos carbonilos y 2 átomos de nitrógeno que complementan la amida heterocíclica, y en el extremo superior derecho se encuentra el grupo metil. El anillo pirimidínico es plano, mas no aromático. El número de los átomos en la timina se asigna empezando por el nitrógeno de abajo. Así, el carbono 5 está enlazado al grupo metil. El carbono 6 es el átomo adyacente izquierdo de nitrógeno 1. Y los carbonos 4 y 2 corresponden a los grupos carbonilos. ¿Para qué sirve dicha numeración? La timina tiene 2 grupos aceptores de puentes de hidrógeno, C4 y C2. 2 átomos donadores de puentes de hidrógeno, nitrógeno 1 y nitrógeno 3. Gracias a los grupos carbono 4 y nitrógeno 3, la timina se aparea con la adenina formando un par de base nitrogenada. Uracilo, base nitrogenada de tipo pirimidina, denominado 2,4 dioxipiridina. Es un anillo heterocíclico aplanado con 4 átomos de carbono y 2 átomos de nitrógeno, con dobles enlaces alternados. En los seres vivos no se encuentra en forma libre, sino que comúnmente forman nucleótidos monofosfato, disfosfato y trifosfato. Tiene como función en el ARN la biosíntesis de este. Las bases del ADN son adenina, guanina, timina y citosina. En este ordenamiento de bases está codificada toda la información necesaria para la construcción y desarrollo de un organismo vivo. En el ARN los componentes son los mismos, solo que la timina es reemplazada por uracilo.
Ácido desoxirribonucleico, mejor conocido por sus siglas ADN, es una proteína compleja encontrada en el núcleo de las células y es el principal constituyente del material genético de los seres vivos. En las células eucariotas se ubica en el núcleo de cloroplastos y mitocondrias. En las células procariotas se encuentra libre flotando en la célula. Este se compone de monómeros llamados nucleótidos. Estos se combinan entre sí para formar un polinucleótido. Cada nucleótido contiene 3 elementos principales. Bases nitrogenadas. Son moléculas orgánicas que contienen carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno. Se llaman bases porque contienen un grupo amino que puede unir un hidrógeno extra. En el ADN se distinguen 4 bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y timina. Pentosa. Es un azúcar de 5 carbonos, que en este caso se llama desoxirribosa. Los átomos de carbono de las pentosas se enumeran 1', 2', 3', 4', 5'. El ADN nuclear está asociado a nucleoproteínas, siendo básicamente histonas. El ADN de mitocondrias y cloroplastos es similar al de las células procariotas. Aquí se asocia a ARN, histonas y proteínas no histónicas, formando un nucleoide sin envoltura. Tiene una estructura de doble cadena en hélice que se asemeja a una escalera en espiral. En el exterior de la hélice, las desoxirribosas y los grupos fosfatos forman la columna del ADN. En el interior se encuentran las bases nitrogenadas como los peldaños de una escalera. Las cadenas corren en direcciones opuestas. Esto se conoce como orientación antiparalela. Las bases nitrogenadas de una cadena se ligan a las bases de la cadena opuesta formando pares de bases, que se establecen únicamente entre adenina y timina o guanina y citosina. Esto se conoce como la regla de complementariedad de las bases. Ejemplo: si una cadena tiene una secuencia de adenina, adenina, timina, timina, guanina, guanina, citosina, citosina, la secuencia de la cadena complementaria será guanina, guanina, citosina, citosina, adenina, adenina, timina, timina, porque tiene el sentido opuesto. Su nivel estructural se divide en 4 segmentos. Estructura primaria. Se compone de la secuencia de nucleótidos encadenados cuya secuencia específica y puntual codifica la información genética de cada individuo que existe. Estructura secundaria. Es la mencionada doble hélice de cadenas complementarias, en las que se unen las bases nitrogenadas siguiendo un orden estricto. Esta estructura varía dependiendo del tipo de ADN. Estructura terciaria. Se refiere a la manera de almacenar el ADN dentro de las estructuras llamadas cromosomas, en el interior de la célula. Estas moléculas deben plegarse y ordenarse en un espacio finito, por lo que en el caso de organismos procariotas suelen hacerlo en forma de superhélice, mientras que en el caso de eucariotas se lleva a cabo un compactamiento más complejo, dado el mayor tamaño del ADN, lo cual requiere una intervención de otras proteínas. Estructura cuaternaria. Hace alusión a la cromatina presente en el núcleo de las células eucariotas, de donde se forman los cromosomas durante la división celular. Sus principales características son: el ADN proporciona el código para todas las actividades de la célula. El gen es la parte del ADN donde está escrito este código. El contenido genético de la célula se conoce como genoma. En las células eucariotas, el ADN se encuentra enrollado con proteínas histonas para formar la cromatina. A su vez, la cromatina se empaqueta en estructuras llamadas cromosomas. En el ser humano se distinguen 23 pares de cromosomas. La polaridad de sus cadenas es opuesta. Es decir, el extremo 5' de una cadena coincide con el extremo 3' de la otra. Son antiparalelas. El ADN se desnaturaliza por efecto de la temperatura. Temperaturas a 80 grados centígrados o 90 grados centígrados
así como valores de pH externos, provocan la desnaturalización, que consiste en la ruptura de los puentes de hidrógeno entre las bases apareadas y la pérdida de interacciones hidrofóbicas entre las bases apiladas. Como resultado de este proceso, la doble hélice se desenrolla. Existen factores que permiten estabilizar la doble hélice. 1. Los puentes de hidrógeno. Entre las bases complementarias se encuentran puentes de hidrógeno. Estas son interacciones débiles, pero están presentes en gran cantidad, lo que permite estabilizar la estructura secundaria del ADN. 2. Las interacciones hidrofóbicas. 3. Las cargas de los grupos fosfatos. Estos grupos tienen carga negativa, que se encuentran en el exterior, donde pueden interactuar con el agua, que como todos sabemos es una molécula polar sin carga. En el análisis de su integridad y cantidad, la electroforesis en gel de agarosa al 0,7% permite la valoración de la integridad de la muestra de ADN. Se considera que una muestra de ADN es íntegra cuando su perfil en una electroforesis en gel de agarosa se corresponde a una banda discreta. El nivel de degradación de una muestra está determinado por la pérdida de definición de la banda predominante y el acompañamiento de una estela a lo largo del gel. Se utilizan de 2 a 20 microgramos por microlitros de muestras de ADN en cada pozo con buffer de carga. Este método consiste en la separación de biomoléculas como el ADN y ARN, de acuerdo a su tamaño, permitiendo además su aislamiento, cortando la zona de interés. En estos ácidos, este método es muy versátil, porque permite la observación directa de cada fragmento, separado directamente en el gel, ya que su tinción, mediante un compuesto llamado bromuro de tidio, hace visible al ADN de forma fluorescente, mediante la emisión de luz ultravioleta. Cuando una corriente eléctrica se aplica sobre el gel de agarosa, el ADN que tiene carga negativa migra hacia el polo positivo. La principal función del ADN es el almacenamiento a largo plazo de información para construir otros componentes de las células como proteínas y las moléculas de ARN. El ARN, ácido ribonucleico, es uno de los ácidos nucleicos elementales para la vida, encargado junto al ADN de las labores de síntesis de proteínas y herencia genética. Este ácido está presente en el interior de las células, tanto procariotas como eucariotas, incluso como único material genético de ciertos tipos de virus, y consiste en una molécula en forma de cadena simple de nucleótidos, formado a su vez por un azúcar, ribosa y un fosfato, y una de las 4 bases nitrogenadas que compone el código genético, como son adenina, guanina, citosina y uracilo. Por lo general es una molécula lineal y monocateriana de una sola cadena y cumple con una variedad de funciones dentro del complejo de la célula, lo cual lo convierte en un versátil ejecutor de la información contenida en el ADN. El ARN fue descubierto junto al ADN en 1867 por Friedrich Miescher, quien los llamó nucleína y los aisló del núcleo celular, aunque luego se comprobó su existencia también en células procariotas sin núcleo. El modo de síntesis del ARN en la célula fue descubierto posteriormente por el español Severo Ochoa Albornoz, ganador del Premio Nobel en Medicina en 1959. El entendimiento de cómo opera el ARN y de su importancia para la vida y la evolución posibilitaron el surgimiento de tesis sobre el origen de la vida, como la que instruye en el 2016 que las moléculas de este ácido nucleico fueron las primeras formas de vida en existir, en la hipótesis del mundo del ARN. Estructura del ARN. Tanto el ADN como el ARN están formados por una cadena de unidades conocidas como monómeros, que se repiten y se denominan nucleótidos. Estos se hallan unidos entre sí por enlaces de fosfodiéster, cargados negativamente.
Cada uno de estos nucleótidos se compone de una molécula de azúcar monosacarida llamada ribosa, distinta de la desoxirribosa del ADN, un grupo fosfato, sales o esteres de ácido fosfórico, una base nitrogenada como adenina, guanina, citosina o uracilo. En este último se diferencia del ADN que presenta timina en lugar de uracilo. Estos componentes se organizan en base a 3 niveles estructurales, que son primaria, secundaria y terciaria. Primaria, la secuencia lineal de nucleótidos que definen las siguientes estructuras. Secundaria, dado que el ARN se pliega sobre sí mismo debido al apareamiento intramolecular de bases. La estructura secundaria del mismo se refiere a la forma que adquiere durante el plegado, en hélice, bucle en horquilla, protuberancia, pseudonudo, entre otros. Terciaria, aunque el ARN no forma una doble hélice como el ADN en su estructura, sí suele formar una hélice simple como estructura terciaria, a medida que sus átomos interactúan con el espacio circundante. Ahora bien, los tipos de ARN. Existen varios tipos de ARN dependiendo de su función primordial. ARN mensajero o codificante se ocupa de copiar y llevar la secuencia exacta de aminoácidos del ADN hacia los ribosomas, en donde se siguen las instrucciones y se procede a la síntesis de proteínas. ARN de transferencia se trata de polímeros cortos de 80 nucleótidos que tienen la misión de transferir el patrón copiado por el ARN mensajero al ARN ribosómico, sirviendo como máquina ensambladora, eligiendo los aminoácidos correctos en base al código genético. ARN ribosómico, como su nombre proviene del hecho de que se halla en los ribosomas de la célula, donde se hallan combinados con otras proteínas. Ellos operan como componentes catalíticos para soldar las nuevas proteínas ensambladas sobre el molde del ARN mensajero, actúan así como ribosimas. Como otros tipos de ARN, tenemos ARN reguladores. Se trata de piezas complementarias de ARN en regiones específicas del ARN mensajero o del ADN, que pueden ocuparse de diversas labores, como interferencia en la replicación para suprimir genes específicos, activadores de la transcripción o regulan la expresión génica. ARN catalizador, piezas del ARN que operan como biocatalizadores, operando sobre los propios procesos de síntesis para hacerlas más eficientes o velar por su correcto desenvolvimiento o incluso ponerlas en marcha del todo. ARN mitocondrial, dado que las mitocondrias de las células poseen sus propios sistemas de síntesis proteica, posee también sus propias formas de ADN y ARN. Función. El ARN cumple con numerosas funciones, siendo la más importante la síntesis de proteína, en la que copia el orden genético contenido en el ADN para emplearlo, cuyo patrón para la fabricación de proteínas y enzimas, diversas sustancias necesarias para la célula y el organismo. Para ello acude a los ribosomas, que operan como una suerte de fábrica molecular de proteínas, y lo hace siguiendo el patrón que le imprime el ADN. Para que la información que contiene el ADN pueda ser utilizada por la maquinaria celular, debe copiarse en primer lugar en unos trenes de nucleótidos más cortos y con unas unidades diferentes, llamados ARN. Las moléculas de ARN se copian exactamente de ADN mediante un proceso denominado transcripción. Es de suma importancia saber la diferencia entre el ARN y ADN. Se basa en primer lugar en su constitución. Como se ha dicho anteriormente, el ARN posee una base nitrogenada distinta, que es el uracilo, a la timina, y se compone de un azúcar diferente a la desoxirribosa, el ADN, y el ARN, la ribosa. Aparte de ello, el ADN posee su doble hélice en su estructura, es decir, el ARN es una molécula más compleja y pequeña, que tiene mucho menor tiempo de vida en nuestras células. Sin embargo, sus diferencias son más profundas, pues el ADN sirve como banco de información, patrón ordenado de la secuencia elemental que permite construir las proteínas de nuestro cuerpo,
mientras que el ARN es su lector, transcriptor y el ejecutor. Es el encargado de leer el código, interpretarlo y materializarlo. La principal diferencia entre estos dos ácidos nucleicos es que el ADN es el responsable de almacenar la información genética utilizada en el desarrollo de los organismos vivos, mientras que el ARN es responsable de la síntesis de proteínas. Análisis de su integridad y cantidad. La integridad de las muestras de ARN es fundamental en el contexto de los análisis de expresión génica mediante la tecnología. Por ejemplo, PCR permite la caracterización cualitativa y cuantitativa de muestras ARN total o ARN mensajero, basándose en los patrones de movilidad electroforética de las muestras en una matriz de gel que se introduce en unos chips formados por una serie de microcanales y depósitos en miniaturas interconectados a través de los cuales migran electroforéticamente los ácidos nucleicos. El valor del número de integridad del ARN facilita la determinación objetiva de la calidad del ARN, este valor que va desde 1 al 10. La electroforesis en gel de agarosa es una técnica muy utilizada para separar moléculas o fragmentos de moléculas de ácidos nucleicos. Los materiales más comunes para separar moléculas de ácido son polímeros, como la poliacrilamida o la agarosa. Estos geles se colocan en la cubeta de electroforesis sumergido en un tapón de pH alrededor de 8. De esta forma, las moléculas de ADN y ARN sometidas a electroforesis se desplazarán al polo positivo, ya que a pH superiores a 5 poseen cargas negativas. Los geles se comportan como un tamiz molecular y permiten separar moléculas cargadas en función de su tamaño y forma. En el caso de los geles de agarosa, se le añade bromuro de tidio, sustancia que se intercala entre las bases, y es fluorescente cuando se ilumina con luz ultravioleta. Tras la electroforesis, se visualiza el gel con una lámpara de luz ultravioleta y se verán las bandas correspondientes a las muestras. La PCR con transcripción inversa es una variante de la PCR convencional, donde se utiliza ácido ribonucleico, ARN, como molde para sintetizar ADN complementario. El ARN es un material susceptible a la degradación debido a la acción de las ribonucleasas. En general, se obtiene muy poca cantidad, por lo que cuantificarlo implica perder una parte apreciable del ARN. Los espectrofotómetros convencionales utilizan grandes volúmenes de muestra, generalmente de 200 microlitros a 1 mililitro, y aunque es posible realizar una dilución, se compromete la concentración, que en ocasiones puede llegar a no ser detectable. Estos análisis nos permiten detectar un fragmento del material genético de un patógeno. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.